límites de confianza, que siempre se calcula en los problemas prácticos. Luego vamos a hacer unos ejemplos de aplicación de esta temática. Ahí tomarán apuntes o tomarán apuntes o pueden consultar pues la parte de esta clase ahí en los videos que están colgados en el COES. Porque al final tienen que hacerme un taller de esta temática. Entonces, pondrán cuidado cómo solucionamos los ejemplos para que hagan el taller de una manera similar. Entonces vamos a concretar este tema de límites de confianza. Este tema de límites de confianza surge, bueno, también es conocido como intervalos de confianza, y surge debido a que pues, existe un gran conjunto de datos, digamos, en la naturaleza. No los podemos medir todos, lo que hacemos es medir una parte, lo que llamamos muestra. Entonces, definimos una población como todo el conjunto grande de datos que se pueden presentar en un evento hidrológico, que puede ser régimen de caudales, de lluvias o de alguna otra variable. No los podemos medir todos, entonces medimos una muestra. Y a partir de esa muestra inferimos datos para todo el conjunto de datos. Y ahí sale este concepto de límites de confianza. Prácticamente es un rango en el cual se espera que esté incluido el valor de una variable de la población calculada a partir de una muestra. Entonces, esto de población y muestra, pues en internet hay varias figuras, que puede ser como esta. Entonces, la población es, digamos, todo el conjunto grande de datos de una variable, pero no los podemos medir todos, entonces medimos solamente una parte. Sacamos una muestra. A esta muestra le hacemos los cálculos de los estadísticos, y a partir de estos estadísticos hacemos la proyección de alguna variable dentro de esta muestra. Entonces, el intervalo de confianza surge es que es un intervalo en el cual la variable medida en esta muestra nos dice en qué rango va a estar la de la población, ¿sí? Entonces, en eso consiste, digamos, el concepto de intervalo de confianza. Bueno, por aquí hay varios ejemplos de lo que es una muestra. Entonces tenemos un gran conjunto de datos, simplemente sacamos ese conjunto, una cantidad de datos determinada, y luego encontramos pues, la relación de los datos que nos da la muestra con respecto a los datos de la población. Entonces, cada distribución de probabilidad tiene sus intervalos de confianza. Aquí ya están estipulados. Entonces, para la distribución normal, nos damos como el valor pues, de una variable que necesitamos, que en este caso la llamamos X, que está asociada a algo que se llama periodo de retorno, que vamos a ver luego. Entonces, una variable que está asociada a un periodo de retorno es la que nosotros calculamos de la muestra. Y luego definimos un intervalo que es sumándole o restándole una cantidad. Y esa cantidad es el factor de frecuencia Z para un nivel de significancia alfa, que se llama, ¿sí? Un nivel de significancia alfa. Entonces se busca en la tabla de probabilidades de la distribución normal este factor de frecuencia o lo mismo que era la variable transformada, Z, a partir de una probabilidad conocida, ¿no?
Entonces se conoce una probabilidad, en este caso que es 1 menos alfa, perdón, 1 menos alfa medios, y hallamos el valor de z. Por un cuadrado sobre 2 dividido el número de datos a la un medio. Entonces, ese lo calculamos de esa manera. Entonces, aquí, como le decía, se asume que la desviación estándar de la población, que es X, es aproximadamente igual a la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? En hidrología es común tomar un alfa o el nivel de significancia, este alfa o nivel de significancia del 5%. Entonces, si tomamos alfa del 5%, podemos ir a la tabla de la distribución normal y hallar el valor de z, 1 menos alfa medios. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es tomar este, como es periodo de excedencia, entonces digamos es la cola del área bajo la curva de la distribución normal. Para hallarlo, tenemos que restar 1 menos 0.05, nos queda, perdón, 1 menos alfa medios, que es 1 menos alfa medios, sería 0.975, ¿sí? La probabilidad. Entonces, vamos aquí a la tabla. Entonces, recuerden que la distribución normal, no he dicho, la tabla que está en la guía, me da es esta zona, el área bajo la curva de esta zona coloreada. Entonces, 1 menos alfa es la cola, ¿sí? O sea, esta parte que no está coloreada. Pero como la tabla nos la da de la zona coloreada, necesitamos hallar la probabilidad de esta zona, que sería 1 menos esta cola, me da este valor. Entonces, aquí este ZI es el que encontramos de la tabla. Entonces, recuerden que buscamos aquí 0.975, lo buscamos en 734,975. ¿Sí? Es el valor de esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que encontrar es el valor de z. Entonces, recuerden que en la tabla de distribución normal, en la primera columna me da el entero y el primer decimal. Entonces, vamos hacia acá, encontramos entonces este es el valor que tenemos. De la probabilidad. Entonces, vamos a la izquierda, encontramos el entero y el decimal de ZI, y hacia arriba, en la primera fila, encontramos el segundo decimal. Entonces me da 1,96, perdón, 1,9, y el segundo decimal sería 1,96. Entonces ese es el valor que aparece aquí, ¿sí? 1,96. Por el error estándar, pues ya depende de los datos. Entonces, si tomamos como nivel de significancia 5%, tenemos que calcular, o sabemos cómo calcular el límite inferior y el límite superior, simplemente sumándole o restándole 1,96 por el error estándar. Del error estándar, pues ya lo sabemos calcular. Entonces, el límite de confianza, en este caso del 95%, es el que permite estimar entre qué valores está el valor desconocido real de la variable de la población, a partir del valor que se puede obtener de la muestra, con una probabilidad de equivocarnos del 5%, es lo que digamos, es lo que significa estos intervalos de confianza, o dicho de otra manera, pues, se tiene la confianza de que 1 menos alfa, en este caso se tiene la confianza de que el 95% de las veces U
o sea, la media, digamos, de la población estará contenida entre los límites del intervalo. Entonces ya con este concepto, todas las distribuciones tienen un intervalo de confianza. Entonces está la distribución log normal, tiene los otros parámetros y el límite de confianza, que tiene una ecuación muy similar. ¿Sí? Lo único que varía es, por lo general, este S sub E, y en este caso, el factor de frecuencia se lo calcula para 1 menos alfa. Está la distribución Gamble, entonces también tiene su límite de confianza. Está la distribución gamma, que ahí en la guía también aparece con su límite de confianza. Y la distribución log Pearson. Este dato lo vamos a calcular en unos problemas que vamos a hacer. Y por otro lado está el concepto de cómo relacionar algo que se llama probabilidad de excedencia, periodo de retorno y riesgo. Esta definición de periodo de retorno es como a veces un poco difícil de entender. Pues yo siempre lo he asociado no con un tiempo cronológico, es decir, un mes, un año, 10 años, sino con la magnitud del evento. Entonces, un tiempo de retorno mayor está asociado a eventos hidrológicos mayores. Por ejemplo, un caudal que corresponde a un periodo de retorno pequeño es caudal pequeño. Que corresponde a un periodo de retorno grande, por ejemplo, 100 años, pues es un caudal ya importante. Por lo general se define como el tiempo promedio que ocurre entre la ocurrencia de un evento, puede ser un caudal o una precipitación, y la próxima ocurrencia de ese evento con la misma magnitud. Aunque no es un tiempo, pues, como les decía, cronológico, ¿no? Profe, una preguntita. Dígame. O sea que el tiempo de retorno, el periodo de retorno, es proporcional a la magnitud del caudal. Sí, es proporcional a la magnitud de cualquier evento, ¿no? Puede ser caudal, puede ser una precipitación u otra variable hidrológica. ¿Sí? Entonces está Ya, asociado a esa magnitud, no tanto como decir, es que de aquí a 100 años se me va a presentar pues un evento, digamos, similar. ¿Sí? Está asociado es como a la magnitud y nosotros asociamos ese periodo de retorno a la magnitud del evento. Entonces, en hidrología, por lo general, lo que se usa es este periodo de retorno para calcular las variables de diseño. Entonces, una determinada obra, por lo general, ya se le tiene asignado un periodo de retorno y entonces a uno le dicen encuentre la variable de diseño o variable hidrológica de diseño para un periodo de retorno dado. Y tomamos aquí hay unas definiciones, pues, de otros autores para tratar de entender mejor este periodo de retorno. entonces, Entonces, por ejemplo, otros autores definen el periodo de retorno asociado a un cierto acontecimiento de referencia, corresponde al número medio de años necesario para que el evento ocurra en un año cualquiera de esos años. ¿Sí? O sea, si uno tiene una obra que dura 50 años, entonces preguntan cuál sería el caudal que en esos 50 años puede exceder a un periodo, a un evento determinado. Digamos que eso es en términos generales el concepto de periodo de retorno. Matemáticamente, este periodo de retorno está asociado con lo que se llama probabilidad de excedencia, ¿no? La probabilidad de excedencia se define como la probabilidad de que un evento determinado sea igualado o excedido, ¿sí? Entonces, se simboliza. El otro concepto que se suele manejar es el riesgo, ¿sí? Entonces, para el riesgo,
El riesgo pues, podemos hacer como este pequeño análisis. Por ejemplo, responde a la pregunta de cuál es la probabilidad de que se presente un caudal determinado en los próximos n años, ¿sí? Eso me lleva a la definición del riesgo. Entonces, la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T-SURE se presente en un año, o sea, en un año, esa probabilidad es 1 sobre T-SURE, ¿sí? Que es prácticamente despejar de la ecuación. Eso es para un año, ¿sí? Y la probabilidad de que ese mismo suceso no se presente, con periodo de retorno no se presente, pues obviamente, si esta es la probabilidad de que se presente, el área bajo la curva le restamos ese valor, entonces nos queda 1 menos 1 sobre TR, que es de que no se presente en ese año, ¿sí? La probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T-SURE no se presente en 2 años es igual al producto el producto de esta probabilidad de que no se presente en un año. Entonces sería 1 menos 1 TR por 1 menos 1 TR. Eso sería la probabilidad de que no se presente en 2 años. La probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T-SURE no se presente en n años, que es lo que nos interesa, pues haciendo digamos, esta serie hacia varios años, llegamos a la conclusión de que es 1 menos 1 sobre T-SURE elevado a la n, ¿sí? Donde n es n años. Entonces este es el periodo de retorno, hemos dicho la probabilidad para que no se presente en n años, ¿no? Ahora sí viene la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T-SURE se presente, ¿sí? En ese n años, pues obviamente, como esta es la probabilidad de que no se presente, si le restamos otra vez a 1 toda esta probabilidad, nos da la probabilidad de que no se presente. Entonces, este 1, de restarle a 1, pues viene de acá de la gráfica, ¿no? Como todo esto siempre es 1, entonces lo que está por debajo, por lo general, es que no se presente, y lo que está por encima es probabilidad de excedencia. Entonces siempre hay que restarle a 1 la probabilidad de que no se presente, me queda la probabilidad de que se presente, que es la zona no coloreada. Por ejemplo, esta área bajo la curva es la probabilidad que se llama de no excedencia, ¿sí? Probabilidad de que Z no exceda un valor ZI, ¿sí? Pues el riesgo, por lo tanto, se define como esta probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T-SURE se presente en n años, lo definimos como el riesgo. Entonces el riesgo nos queda definido como 1 menos 1 menos 1 sobre T-SURE a la n. Recuerden que 1 sobre T-SURE es la probabilidad, por lo tanto, si tenemos la probabilidad o el periodo de retorno, pues podemos comparar, podemos despejar cualquier variable. Por ejemplo, lo que nos interesa es calcular los periodos de retorno. Los periodos de retorno los podemos calcular. Uno es que si nos da la probabilidad pues, de excedencia, simplemente lo calculamos con esta ecuación. Si nos dan el riesgo, lo podemos despejar de la ecuación del riesgo. Entonces, despejamos de aquí T-SURE y obtenemos esta ecuación que es T-SURE en función del riesgo, que sería dado, ¿sí? Como 1 sobre T-SURE la probabilidad, podemos hacer 1 sobre T-SURE igual a la probabilidad y despejar la probabilidad de excedencia también en función del riesgo, ¿sí? Esas tres relaciones se pueden encontrar con estas tres variables. En términos prácticos, por lo general, lo que se hace es, dependiendo del tipo de obra que se vaya a construir, ya se conoce o ya se le ha asignado un periodo de retorno, ¿sí? Por ejemplo, el manual de envías de drenaje vial
que aplica para Colombia, sacado por el Ministerio de Vías y Transporte. En ese manual, este manual está para descargarlo en internet. Es importante cuando se los ofrezca darle una analizada porque tiene conceptos prácticos aplicados a hidrología. Entonces, el INVIAS lo que hace es recomendar esta tabla, por ejemplo, según los periodos de retorno. Perdón, según las obras. Mejor dicho, recomienda periodos de retorno según las obras. Entonces, ha clasificado, por ejemplo, las obras de drenaje vial en drenaje superficial, zanjas de corroración, estructuras de caída, alcantarillas de diámetro 90 centímetros, alcantarillas de diámetro mayor a 90 centímetros, puentes cortos con luz menor a 10, puentes de luz mayor o igual a 10 metros y menor a 50, mejor dicho, entre 10 y 50, y puentes de luces mayores a 50 metros. Entonces, si ustedes eligen una obra que vayan a construir, por ejemplo, puentes cortos con luz menor a 10 metros, la pregunta es, ¿cómo encuentran el caudal de diseño para poderlo localizar, ¿no? Entonces, el INVIAS recomienda que para estos puentes de esta magnitud, menores a 10 metros, se consiga o se aplique un periodo de retorno de 25 años. Entonces, ya definiendo eso, con este periodo de retorno de 25 años, vamos a los procedimientos pues ya establecidos y podemos encontrar la magnitud del caudal para este periodo, para esta obra. Entonces me dará pues un caudal diferente, digamos, relativamente menor. Y si escogemos un caudal mayor, un puente mayor a 50 metros, pues obviamente no podemos arriesgar de que el puente mayor de 50 metros se nos caiga todos los días. Hay que aplicarle un periodo de retorno sumamente grande. De tal forma que el caudal asociado a este periodo de retorno es sumamente grande. Entonces, en una construcción, por ejemplo, de un puente, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el cauce. El cauce tendrá niveles del agua, digamos, mínimos, medios y decrecientes. Lo que nos interesa por general es encontrar este periodo de retorno, el caudal de un periodo de retorno para determinada obra que correspondería pues, al nivel máximo. Entonces, uno ya conociendo el caudal puede determinar esta altura o profundidad del agua a la cual llegaría ese caudal. ¿Sí? Usted no puede colocar un puente por debajo de ese nivel porque simplemente pues se lo destruye. ¿No? Usted no puede hacer eso. Si el nivel para un caudal de 25 años está aquí donde indica esta flecha, pues no lo podemos colocar por debajo. Hay que colocarlo por encima de ese nivel, ¿sí? Para que cuando crezca o llegue a esa altura, pues no le pase nada al puente. Y esta altura, entre el nivel del agua máximo y el nivel inferior del puente, lo que se llama gálibo, ¿sí? Lo que se conoce como un gálibo. De esa manera, ¿sí? Entonces, esta es la relación entre los caudales de diseño y una obra, ¿sí? Por lo general, nos interesa conocer estos niveles. Por ejemplo, este es digamos que es el H máximo, o sea, altura, o algo que se llama altura máxima decreciente. Necesitamos definir lo que es un gálibo, que esto ya depende, pues, por ejemplo, si es navegable el río, hay que poner un gálibo suficiente para que embarcaciones pasen por debajo. Si el río es pequeño, pues seguramente este gálibo pues también tiene que ser menor. Pero todo esto va
a que existen unos periodos de retorno asociados a unas obras y eso me determina la magnitud de los eventos hidrológicos. Entonces, por ejemplo, si vamos a diseñar un drenaje superficial, ¿sí?, en una vía, pues apenas es de 2 años. Entonces, si uno hace el cálculo, me da un caudal bien pequeño. Pero ese caudal bien pequeño, pues puede ser superado varias veces digamos, en un tiempo determinado. Pero como la obra es pequeña, pues no importa, digamos, asumir ese riesgo de que se dañe frecuentemente, porque como obra es pequeña, la podemos ir arreglando cada vez que se dañe. Pero eso no lo podemos hacer, como le decía, en un puente de luz mayor a 50 metros, porque la obra es sumamente costosa. Entonces, si lo diseñamos con un periodo de retorno de 2 años, pues seguramente ese caudal se va a superar en varias veces en el año, y cada vez que se supere, pues se cae el puente. Entonces no podemos correr ese riesgo con una obra importante. Por lo tanto, si asumimos un caudal, un periodo de retorno en años. Por ejemplo, obras grandes como las hidroeléctricas tienen periodos de retorno grandísimos, porque una hidroeléctrica no se puede pensar en la posibilidad de que se destruya, ¿no? Que sería catastrófico. Entonces, por ejemplo, los vertederos de las hidroeléctricas se diseñan con periodos de retorno, por ejemplo, de 10.000 años, que eso da caudales pues gigantescos, pero eso me permite estar en un rango de seguridad pues grandísimo, ¿sí? Evitar que prácticamente nunca una hidroeléctrica puede, o un embalse puede colapsar, ¿no? Entonces, eso es como el concepto del periodo de retorno. Acá los periodos de retorno suelen ser conocidos para las obras que se diseñan, y por medio de unas metodologías podemos encontrar las magnitudes de los eventos. Por lo general, el INVIAS, por ejemplo, da estas recomendaciones, pero si uno justifica un periodo de retorno diferente, lo puede usar. Puede ser que uno haga un análisis diferente y le da otro periodo de retorno, pues si lo justifica, lo puede usar. Entonces vamos a hacer, bueno, en términos generales, pues en resumen, el periodo de retorno lo podemos calcular dada la probabilidad de excedencia, dado un riesgo o no conociendo pues el tipo de obra, ¿sí? Con este periodo de retorno lo vamos a utilizar frecuentemente. Vamos a hacer unos ejemplos que son típicos de esta aplicación de probabilidad estadística en hidrología. Entonces, recuerden que este método que vamos a ver es cuando uno mide caudales, ¿no? Entonces, mide caudales, puede calcular los caudales de diseño, o mide precipitaciones, puede hallar precipitaciones de diseño. Pero la desventaja es que necesitamos datos medidos, ¿no? Que a veces donde se va a construir la obra no necesariamente hay estaciones de medición, entonces no podemos aplicar este método, nos toca recurrir a otros métodos que veremos en el transcurso de la asignatura. Entonces dice, un río se tiene 30 años de registros, o sea, 30 años de mediciones, de caudales máximos instantáneos anuales. Entonces, de cada año, por general se toma el caudal máximo y se lo va colocando según el año, ¿sí? Se tiene es una lista, ¿sí? Una lista de caudales. Encontrar con otras distribuciones de probabilidad, necesitamos también la media y la desviación estándar, pero de los logaritmos de los datos. Entonces, a los datos le sacamos el logaritmo, y a esos datos con logaritmo le sacamos la media y la desviación estándar. Por eso, para estos mismos datos, pues obviamente la media es diferente a la media de los datos originales. Por convención, a los logaritmos le agregamos esta sub y, este subíndice y, que me indica que esta es la media de los logaritmos y esta es la desviación estándar de los logaritmos. Entonces nos piden
usando la distribución de probabilidad log normal, nos piden encontrar el caudal para un periodo de retorno de 100 años. ¿Sí? Entonces, partimos del hecho que vamos a diseñar una obra y le vamos a asignar una magnitud del evento de un caudal de 100 años. Y nos piden los límites de confianza para un alfa de 5%. En B nos piden como lo contrario, ¿no? Entonces nos dan el caudal y nos piden cuál sería la probabilidad de excedencia. Calcula la probabilidad de que un caudal de 25 metros cúbicos, perdón, no de excedencia, sino de no excedencia, no sea igualado o excedido, que se escribe de esta forma, ¿no? Probabilidad de que un caudal sea menor o igual a 25 metros cúbicos por segundo. Por ejemplo, estos dos son los dos problemas típicos que se presentan. Entonces uno es, nos dan, digamos, la probabilidad y nos pide encontrar la magnitud de la variable. El segundo nos da la variable y nos pide encontrar la probabilidad. Entonces, en resumen, pues tenemos periodo de retorno de 100 años, el número de datos 30 y las medias y las desviaciones estándar de los datos originales y transformados con logaritmos. Son los datos que necesitamos para resolver el problema. Como esta es la distribución log normal, la podemos hacer usando los datos originales o los datos transformados. Aquí la única diferencia es cuando se calcula el factor de frecuencia. Entonces, para los datos originales necesitamos calcular el coeficiente de variación, que es C sub B. ¿Sí? Coeficiente de variación, C sub B, que ya lo habíamos definido en la clase pasada, que es la desviación estándar de los datos originales sobre la media de los datos originales. Entonces, simplemente 5 sobre 15 me da 0.33. Es el coeficiente de variación. Y este lo vamos a usar, pues, en la ecuación del cálculo del factor de frecuencia. Ahora sí necesitamos el factor de frecuencia para el periodo asociado al periodo de retorno. Entonces, este K, que es el factor de frecuencia, lo calculamos con la frecuencia de 1 menos 1 sobre TR, o para una probabilidad de 0.99. ¿Sí? O sea, recuerden que la probabilidad es 1 sobre el periodo de retorno, entonces nos da 1 sobre 100. Da 0.001, restamos a 1 menos 0.001, me da la probabilidad de excedencia. ¿Sí? Con este 0.99, pues vamos a la tabla de la distribución normal y encontramos el valor de Z, que para la distribución normal, en este caso, es el mismo de la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a la tabla con, buscamos el 0.99 o el valor que esté más cercano a 0.99. Vamos, 0.98. Bueno, aquí aparece 0.99, entonces está entre estos dos valores, ¿no? 0.99, entre 0.98, 98.3 y 0.9901. Si uno quiere hacer exacto, pues puede interpolar, pero si no puede escoger el más cercano, entonces sería 2. Entonces, vamos aquí a la primera columna, sería 2,3, y el segundo decimal lo cogemos de este valor, suponiendo que pues, vamos a tomar aquí como aproximadamente 0.99, sería 0.233. ¿Sí? Ese sería nuestro factor de frecuencia ZI, ¿sí? K233, que es el que aparece. Creo que en la clase pasada les había dicho que esta tabla o estas áreas bajo la curva, el libro de Chow
propuso una ecuación para estos valores, para encontrarlo por ecuación. Si uno quiere usar esa ecuación es esta, entonces hay que calcular este valor A, que es logaritmo natural de 1 sobre la probabilidad a la un medio. Si el valor de la probabilidad es mayor a 0.5, entonces se lo calcula como 1 menos esa probabilidad. Entonces, como nuestra probabilidad es 0.99, lo calculamos como 1 menos 0.99 cuadrado, eso me da 303. ¿Sí? Entonces, el ZI lo podemos calcular con esta ecuación polinómica, donde A pues, es el valor que hemos calculado, y esta es una ecuación polinómica que me da el valor de ZI sin usar la tabla. Entonces me da igual, muy cerca a 233, ahí lo chequean en su calculadora, pues si uno va a hacer varios cálculos, pues puede introducir esta, por ejemplo, la ecuación en el Excel, y tiene ahí su tabla de cálculo. Bueno, en términos generales ya tenemos el factor de frecuencia 233 de la distribución normal. Ahora sí, con ese factor de frecuencia de 233 calculamos el factor de frecuencia de la distribución log normal, y dividido todo sobre el coeficiente de variación. Bueno, estas ecuaciones ya las habíamos definido anteriormente. Entonces eso me da 306 o 3062 el coeficiente, el factor de frecuencia de la distribución log normal. Entonces, ¿cómo calculamos? Por el análisis de frecuencias, ya se ha estipulado que toda variable se puede calcular como la media más la desviación estándar por su factor de frecuencia. El caudal de periodo de retorno de 100 años será igual al valor de la media que teníamos más la desviación estándar por caso T. Estos valores pues ya los tenemos del problema, los reemplazamos. Entonces la media es 15 metros cúbicos segundo, la desviación estándar es 5 metros cúbicos segundo, y este factor de frecuencia que es 3062. Me da 3031. Este factor de frecuencia, este caudal, es el caudal que nos pide el problema. ¿Sí? 30.31 es el caudal para un periodo de retorno de 100 años. Esta distribución log normal la podemos calcular con los datos transformados. Entonces introducimos los datos transformados, que son los logaritmos pues, de los datos originales, y usamos el factor de frecuencia de la distribución normal. Entonces el caudal incógnita lo relacionamos como estamos trabajando en logaritmos, pues este caudal será, o esta expresión será el logaritmo natural. ¿Sí? El logaritmo natural del caudal de 100 años es igual a la media de los logaritmos más la desviación estándar de los logaritmos por K, que en este caso usamos el mismo de la distribución normal. Como estos valores ya nos los da el problema, lo reemplazamos aquí. El problema es que aquí me da el logaritmo, ¿sí? Pero simplemente despejamos el logaritmo y obtenemos el antilogaritmo, que sería, elevamos al exponencial ambos términos. Entonces, exponencial del logaritmo natural, pues obviamente es el argumento, ¿no? Caudal de 100 años. Igual a la 34099 me da 3026, ¿no? Que es bastante similar a este valor que nos dio acá. Pues no pueden ser exactamente igual, pero son bastante próximos porque la metodología, digamos, es diferente. Y nos piden determinar los límites de confianza. Simplemente aplicamos las ecuaciones de límites de confianza según la distribución. En este caso, la log normal. Entonces, para la log normal es el logaritmo de la variable más o menos esta cantidad, ¿no? Que es T1 menos alfa por S, donde S en este caso
Se calcula de forma diferente a la distribución normal, que es el error estándar, por un delta, por la desviación estándar sobre raíz de n, donde este delta está en función del factor de frecuencia de la distribución normal. Entonces calculamos delta, el factor de la distribución normal, pues ya lo hemos conocido, me da 1,92 por la división estándar, que es la que nos da el problema en logaritmos, sobre raíz de 30, donde 30 es el número de años de la serie. Ya conocemos ese. Así nuevamente de la tabla, calculamos el z para una probabilidad de 1 menos alfa. Como alfa es 5%, lo calculamos para una probabilidad de 95%. Entonces, vamos nuevamente aquí a la tabla, o usamos la ecuación, buscamos el 95%, que parece que está aquí, ¿no? Entre el punto 94,95 y el punto 95,053. Entre estos valores podemos aproximar, pues, al valor o al decimal que esté más ajustado. Entonces está entre 1,64 y entre 1,65. Si uno lo interpola, por lo general suele dar 1,64,5. Uno lo interpola aquí, en medio de los dos. Entonces, encontramos que es 1,64,5 el valor de t, en este caso que es igual a la variable reducida de la distribución normal para 1 menos alfa, para una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces tenemos logaritmo de QTR 100 años igual a 341, que es pues, la media de los logaritmos más o menos este valor, ¿no? De 0.187. Y si lo sumamos y lo restamos, pues me da dos rangos, ¿no? Rango inferior y rango superior. Pero está en logaritmos. Pero simplemente le aplicamos el antilogaritmo, o sea, elevado e a la 322,3 y e a la 359,7. Y me da el rango real de caudales. Sería 25,10 y 36,49. Entonces ya tenemos el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años. Podemos coger cualquiera de estos valores, que sería 30, 26,2, que está en un intervalo de confianza entre 25,10 y 36,49. Este intervalo de confianza indica el intervalo mejor dicho, en el cual se espera que esté el caudal QTR de 100 años de la población. Entonces, este que hemos calculado aquí es de la media, perdón, de la muestra. Entonces, podemos inferir es que en ese rango estará el de la población, que es desconocido, ¿no? Nunca conoceremos el de la población. Partimos del hecho de que la población tiene un número prácticamente infinito de datos de caudal. O sea, en un río, por ejemplo, hay miles de datos, millones de datos de caudal que no los podemos medir todos. Entonces, ese es el significado del intervalo de confianza. Bueno, que esté dentro de ese rango con la confianza del 95%, que es la más usada en hidrología. ¿Sí? Listo, tenemos el punto B, que nos piden calcular la probabilidad de que un caudal de 25 metros cúbicos segundo no sea igualado o excedido, pues tomando como referencia los datos que hemos medido. ¿Sí? Entonces, aquí el problema es un poco al contrario, nos da la probabilidad, perdón, nos dan podemos calcular el z y hallar la probabilidad. Entonces, como este es log normal, pues le sacamos el logaritmo al caudal, sería el logaritmo natural de 25, da 3,219 ese logaritmo. Ahora sí, con eso aplicamos el concepto de la
variable transformada ZI, recuerde que la habíamos definido como Ando. el valor de un X, Ah, no. el valor de un X menos, en este caso es la media de la población, ¿sí? Pero como no tenemos media de la población, pues decimos que es aproximadamente la media de la muestra. Logaritmo, me está haciendo ruido. Eliana Rodríguez. Entonces, calculamos el ZI pues, de esta ecuación, porque tenemos X, que es el logaritmo del 25, uso X y sigma X, que son la media de la desviación de la población, pero los asumimos pues, que es igual al de la muestra, son los valores que nos da el problema. 2,655 y 0.324. Eso me da un ZI de 1,74. Como esta es probabilidad de no excelencia, o de que no sea igualado, entonces si observamos la tabla, vemos que nos coincide con la zona coloreada. O sea, como este es el valor de la tabla, valor de la probabilidad, esta zona coloreada es para un Z menor o igual a ZI, que es lo que tenemos aquí en el problema, ¿sí? Caudal menor o igual a 25. Entonces, el dato que nos pide el problema es exactamente la probabilidad que nos da la tabla. Si fuera otra situación, pues hay que hacer la conversión, como habíamos visto en los ejemplos en la clase anterior. Entonces aquí prácticamente el problema nos pide exactamente el valor que nos da la tabla. Entonces simplemente buscamos la probabilidad en la tabla, ¿no? Entonces buscamos Z, aquí lo hacemos pues con 2 decimales porque la tabla está en 2 decimales. Buscamos el 1,74 en la tabla. Entonces, por aquí elegimos 1,7. Nos vamos a la fila y buscamos el segundo decimal, que es 1,74. Cuando se intersectan estos dos valores, es el valor de esa probabilidad. Entonces, 0.959 es la probabilidad de no excelencia, según esta tabla, que coincide con la del problema. 0.959 lo sacamos de la tabla. Entonces, en conclusión, la probabilidad de que un caudal sea menor o igual a 25% es de 95.9%, que en este caso pues es bastante alta, ¿no? La probabilidad de que no exceda ese caudal, que por el lado de seguridad pues es, digamos, una probabilidad baja, ¿sí? O sea, 1 menos 0.959 será la probabilidad de que exceda este mismo caudal. De esa manera es como usamos una serie de medidas en un río para hallar los valores de diseño para un periodo de retorno determinado o un periodo de retorno dado. Aquí lo vamos a hacer con otra distribución de probabilidad, un ejemplo parecido. Dice un río se tiene 30 años de registros de caudales máximos instantáneos con una media de 15, una desviación estándar de 5. Para los datos originales, se solicita encontrar el caudal para un periodo de retorno de 100 años y los límites de confianza para un alfa de 5%. Pero aquí lo vamos a usar, nos piden usar la distribución de probabilidad de Gamble. Entonces, hay que ir a los parámetros que maneja la distribución de Gamble. La variable, digamos, incógnita obedece a esta misma estructura de análisis de frecuencia. QTR 100 es igual a la media de los caudales más un factor de frecuencia por la desviación estándar. Aquí lo que cambia es el factor de frecuencia, ¿sí? Para esta distribución se calcula de una forma pues diferente.
El KT para destrucción de Gamble lo calculamos con esta ecuación, donde T sub R es el periodo de retorno, que es la única incógnita. Como este valor lo tenemos, simplemente pues reemplazamos en la ecuación y hallamos un KT, ¿sí? O un factor de frecuencia. Lo reemplazamos aquí en la ecuación y ya obtenemos el caudal. Entonces sería 15 más 3,366, que es el factor de frecuencia por la desviación estándar, que es 5. Eso me da 30,7 metros cúbicos por segundo. Y este valor, como son los mismos datos, lo podemos comparar con el valor que nos dio la log normal, que fue de 30,26, ¿no? Entonces, esta distribución de Gamble nos da un valor bastante similar. El periodo de retorno lo calculamos de una manera similar, usando esta excepción en Antioquia. El IDEAN tiene una estación allá, que esto pertenece a la cuenca del río Nare. Este es importante porque están construyendo unos embalses, o hay unos embalses en el río Nare. La estación se llama Los Sirpes. Y el IDEAN, esta es una tabla, digamos, típica, que nos vende o nos da el IDEAN. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, estos valores máximos mensuales de caudales, el IDEAN nos da esta tabla. De hecho, no nos da más, y a partir de esto tenemos que hacer todo el análisis. Con esta tabla, lo que tiene es pues, los años de medición, ¿no? En este caso, pues, esta tabla ya es un poco más antigua. Solamente está reportado desde el año 73 hasta el 90, pues todavía sigue funcionando. Si uno va a pedir los datos, pues le dan desde el 73 hasta el 2021. Entonces, en cada mes, lo que hace el IDEAN es reportar el caudal máximo que sucedió en cada mes. Por ejemplo, en el año del 73, estos caudales que aparecen aquí son los máximos caudales que midió en ese mes. Y para el año, lo que se hace es seleccionar de todos esos caudales máximos, se selecciona el máximo. Por ejemplo, el máximo aquí es del 73, es este valor, 70,58. Entonces, este se lo toma como el máximo anual. Y así para los demás, ¿sí? Entonces, al final se obtiene caudales máximos anuales multianuales. Son los caudales máximos que sucedieron en ese año para los diferentes años. Entonces, esta es la lista de caudales que ustedes tienen que analizar. A esto le sacan la media, le sacan la desviación estándar, le sacan el coeficiente de asimetría y el coeficiente de variación, según las ecuaciones que ya hemos visto. Y con eso se aplican pues la teoría de distribuciones de probabilidad para hallar el caudal. Entonces, ¿qué nos piden? Y se determinan los caudales de diseño para la canalización de la quebrada, utilizando las distribuciones de probabilidad normal, log normal, Gamble y Pearson, con sus respectivos intervalos de confianza para un coeficiente de seguridad del 5%. Para ello considere los caudales máximos mensuales de la estación, los CIPRES, los CIPES. Realmente se llama CIPRES, sino que en la tabla aparece CIPRES, se equivocaron ahí en digitalizar el nombre. Entonces, nos toca calcular el caudal, los caudales con esta distribución. Nos piden entonces el periodo de retorno pues nos dan es el riesgo. Entonces se dice se debe canalizar una quebrada y para ello se diseña obras cuya vida útil es de 50 años
Además, se admite un riesgo de daño de la estructura de 25%. Entonces, de estos valores calculan el periodo de retorno, y con ese periodo de retorno calculan los caudales. Y el segundo punto es solamente usar la distribución log normal y calcular, hacer el mismo procedimiento para diferentes periodos de retorno, 5, 10, 25, 50 y 100 años con sus intervalos de confianza. Respectivos intervalos. Respectivos intervalos de confianza, presentarlos gráficamente como se observa en la figura 2. Entonces, como pueden calcular el caudal para diferentes periodos de retorno, hace una gráfica del caudal máximo con sus periodos de retorno, entre 5 y 100 años, y les debe dar una gráfica igual a esta, donde este es el caudal que se calcula y la línea inferior y superior son los intervalos de confianza para cada rango. Se dan cuenta que los intervalos de confianza para periodos de retorno grandes pues son mayores, ¿sí? Hay más rango para caudales mayores que para caudales menores. Listo, chicos, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Entregar ese trabajo, vamos a hacer entregas de los trabajos siempre los viernes de la siguiente semana, ¿no? Se deja hoy, se entrega el viernes de la siguiente semana. Y con el grupo respectivo, ¿no, profe? Con los Sí. grupos pequeños. Los grupos que vienen trabajando. Bueno, profe, gracias. Hasta aquí lo tenemos para entregar el profe. ¿Cómo? ¿Qué horas? ¿Cómo? Los viernes, ¿hasta qué horas se pueden entregar los trabajos? Digamos hasta medianoche, ¿no? Máximo. Gracias. Los que Gracias. después no los califico porque les pongo un filtro en donde elimina los mensajes. Continuar con la clase. Listo, chicos, que pasen un buen día. Nos vemos más tarde. Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.